Buen pastor, ustedes saben, buen pastor es el oficio de los sacerdotes, llevar las almas a Cristo, como Cristo, con Cristo y en Cristo. Me dicen en el Evangelio, yo doy mi vida por mis ovejas. Y reconoce mi voz, yo los conozco y somos uno. El verdadero pastor, el sacerdote realmente pastor, es el buen pastor, el buen sacerdote, el buen pastor es el que da la sangre de Cristo a las ovejas de Cristo y también su propia sangre unido al sacrificio de Cristo, el sacrificio como sacrificio propiciatorio para pagar por los pecados de las ovejas y salvarlas, ponerlas en sus hombros y salvarlas. El buen pastor da la sangre de Cristo a sus ovejas. Y aparte ofrece también su propia vida y su sangre, su sacrificio, se sacrifica, carga la cruz de sus ovejas para salvarlas. Es el ejemplo de la epístola de hoy, lo que dice San Pedro, el primer Papa. Cristo padeció por nosotros dándonos ejemplos para que sigáis sus huellas. Es que nosotros tenemos que padecer por Cristo y por los hermanos, por unos por los otros. Y también dice, Él no cometió pecado alguno, ni se halló engaño en su lengua, y hay que seguir sus huellas. Estamos obligados a no cometer pecado tampoco, y que tampoco se haya engaño en nuestra lengua. Hay que seguir sus huellas. Tanto el buen pastor como las ovejas. El buen pastor les enseña a las ovejas a seguir las huellas de Cristo. Precisamente por eso así es como escuchan la voz de Cristo y le siguen. Cuando el pastor enseña a Cristo. No nomás con las palabras, sino con los hechos. Nada que no tiene. El que va a dar a Cristo tiene que ser como Cristo. Una realidad muy grande, muy grave. Por eso el sacerdote se le llama alter Christus, o sea, otro Cristo. Es tan solemne el oficio sacerdotal que en la Santa Misa, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que se releva del altar, es Cristo que toma posesión del sacerdote, toma posesión de su lengua, de su boca, de sus manos, para ofrecer el sacrificio a su Padre. Por perdonar pecados, consolar los pecados, el sacerdote, Cristo toma posesión del sacerdote. Perdona los pecados, Cristo es el que perdona los pecados. Muy elevado el oficio sacerdotal del pastor. Entonces el buen pastor, así como tiene que dar la sangre de Cristo a sus ovejas, y su propia sangre, es el que da la misa tridentina a sus ovejas. La misa tridentina es el sacrificio expiatorio de la cruz, el propiciatorio, que les da a ustedes la gracia santificante, la vida del alma. El sacrificio de la cruz que se debe adelantar de manera real, incruente pero real. A continuación, el sacrificio de la cruz es el mismo sacrificio de la cruz en el tiempo. Entonces se le da a ustedes la sangre de Cristo, así como el pelícano. Ustedes han visto que el pelícano es el símbolo de Cristo. El pelícano, para dar de comer a sus polluelos, se pica en el vientre para que salga sangre, y los polluelos chupan la sangre de la madre, del pelícano madre, y así se alimentan, la propia sangre de la madre. Entonces es el ejemplo de Cristo. Podemos ver el pelícano como símbolo de Cristo. Y ahora, en contraste con eso, el lobo es el que le quita la sangre de Cristo a las ovejas. El que no le da la sangre de Cristo a las ovejas para que se alimenten. No se preocupa ni le interesa. El lobo o el mercenario no piensa más que sacrificarse, no piensa sacrificarse. No piensa en su propio provecho, piensa en sus propias ideas, en su propia imagen, en su propia reputación, en su honor, en sus derechos, en su propia voluntad.
Y cuando ven amenazado el lobo o el mercenario, cuando ven amenazados sus intereses, abandonan el rebaño. Entonces, los pastores modernistas y el Concilio Pastoral Modernista del Vaticano II nos han quitado el santo sacrificio de la misa expiatorio y propiciatorio. Ya no es sacrificio para expiar por los pecados, en la misa nueva. Algo sí que le llaman Eucaristía. La Eucaristía es acción de gracias, a veces le llaman sacrificio de acción de gracias. Eso no tiene nada que ver con la sangre de Cristo, que es para redimirnos, para lavarnos, purificar, santificarnos. Eso ya no es un sacrificio expiatorio. Ya no da la sangre de Cristo para lavar los pecados. ¿Sí? Entonces nos ha quitado la sangre de Cristo realmente, que es la que nos puede purificar y redimir. La nueva misa no da la sangre de Cristo. Los pastores modernos no dan la sangre de Cristo. En lugar de sacrificarse, con el decálogo y la ley evangélica, sacrificarse por Cristo, por las ovejas, los pastores modernistas en lugar de sacrificar sus ideas, sus voluntades, sus derechos y su vida, se dedican a proclamar los derechos del hombre en lugar de los derechos de Dios. Siguen su voluntad en lugar de sacrificarse para hacer la voluntad de Dios. No saben a lo que voy. Aquí Jesucristo nos está diciendo cómo distinguir el buen pastor del mercenario o el mal pastor o el lobo. El que da Cristo, el que enseña como Cristo, el que vive como Cristo, es una señal de que enseña en nombre de Cristo. Que enseña a Cristo, que da a Cristo su sangre. Y que no se interesa a dar la sangre de Cristo a las ovejas. No sacrifica como Cristo por las ovejas, no los lleva hacia Cristo, no es pastor, trabaja para sí mismo, se quiere dar a sí mismo, y no trabaja por los derechos de Dios o por los intereses de Dios o de Cristo, trabaja por los intereses de suyos o de las ovejas que no quieren seguir a Cristo. Entonces, esto lo digo porque es necesario que les hable del documento que se publicó hace 2 días. El Papa Francisco escribió un documento que se llama Amores Laetici, un tipo de encíclica. Es una catástrofe. No creo que lo sepan ustedes. Es un documento de 256 páginas. Es un resumen de los 2 siglos de la familia que se efectuaron en octubre del 2015 y 2014. Es necesario que sepan ustedes qué está pasando allá afuera. ¿Qué es lo que nos dice el Papa? ¿Qué está enseñando el Papa allá afuera? Bueno, Francisco dice en su documento, dice, el sentido obvio del Evangelio es que Dios no condena a nadie para siempre y que la misericordia de Dios tiene lugar para todos, buenos y pecadores. Y da el ejemplo de la samaritana, pero de la pecadora agarrada en adulterio, que le querían apedrear, que Jesucristo la protegión. Esta sentencia, que es la base de todo el documento, es el principio que usa para todo el documento. Esta sentencia va contra la fe católica, contra las Sagradas Escrituras. Porque esta sentencia anula el infierno, anula la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de la sangre del sacrificio de la cruz, la necesidad de cumplir los 10 mandamientos. Dios no condena a nadie para siempre, todos tienen lugar en la misericordia de Dios. Entonces, esto es abolir la religión cristiana. No estoy exagerando, ustedes lo están escuchando por ustedes mismos. Esto que acaba de decir Francisco es una religión naturalista donde podemos hacer lo que queremos, al fin y al cabo tendremos siempre la misericordia de Dios con nosotros y a pesar de nosotros. Dice, Dios no condena a nadie para siempre, dice. Dios abraza a todos, buenos y pecadores. Eso dice en el documento, Ustedes pueden asegurarse por ustedes mismos. Eso va contra la fe católica y contra las Sagradas Escrituras.
comenzó, el Papa continúa definiendo qué es el matrimonio. Dice, el matrimonio, en el párrafo 2 de sus documentos dice, el matrimonio consiste en la propia realización y desarrollo de uno en esta vida. Repito, ustedes lo pueden ver por ustedes mismos, ¿sí? El matrimonio consiste en la propia realización y desarrollo de uno mismo en esta vida. Esta definición la da para poder abrazar los matrimonios, entre comillas, o de homosexuales y de todo tipo de personas que quieren juntar. O que quieran realizarse y desarrollarse en esta vida de esa manera, es suficiente para considerarlo ya como matrimonio. Recuerdo lo que es matrimonio, ¿qué es matrimonio? La definición de matrimonio para los católicos. Matrimonio es la unión en Cristo de hombre o mujer para la procreación como fin primario y para el perfeccionamiento mutuo como fin secundario, siguiendo el ejemplo de la unión de Cristo con su iglesia. Esta es la definición de matrimonio. Entonces Francisco, después de dar la definición del matrimonio, el párrafo 4, autoriza la comunión de los adúlteros. El único requisito que les pide es que un padre y un sacerdote les autorice la comunión. Ya no es Dios el que autorice con los 10 mandamientos la comunión o no. Ya cualquier padre puede autorizarlo. Y va a pasar precisamente lo que pasó con una mujer argentina. Una mujer argentina le habló por teléfono al Papa y le dijo: Su Excelencia, su Santidad, mi párroco no me quiere dar la comunión. Yo vivo en adulterio con otra persona, yo soy casada y voy a casar por lo civil con otra persona. Vivo en adulterio en unión libre. Ustedes pueden verificar esto. Eso es verdad, no es mentira, eso es verdad. Dijo, Francisco dijo, respondió: si ese párroco no le quiere dar la comunión, vaya con otro párroco que sí le autorice a dar la comunión. Busque otro que sí le dé la comunión. Esto es lo que está en la mente del Papa cuando escribe este documento. Anarquía completa. Ya cada quien va a poder recibir la comunión solamente con que un padre liberal les autorice. Se acaba de poner en el lugar de Dios y de su ley el capricho de los hombres. En lugar de hacer lo que dice la epístola de San Pedro, que Pedro acaba de decir, ¿qué es lo que espera la iglesia? ¿Qué es lo que espera Jesucristo de nosotros? Dice: a fin de que Jesucristo llevó la pena de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muertos a los pecados viviésemos para la justicia. Muertos al pecado. En lugar de enseñarles a la gente ya no cometer pecado, decir: sigue en tu pecado, busca a alguien que te lo autorice, sigue adelante con tu pecado. Es escandaloso, es gravísimo, es una catástrofe. Ya está autorizado por el Papa esto, hace 2 días. Entre otras cosas, el Papa dice que la educación sexual debe ser obligatoria. No habla nada de religión obligatoria o de clases de valores o clases de principios morales, pero sí habla de que la sexualidad es obligatoria. Sino que la mayoría de los profesores en las escuelas públicas son de gente depravada, con todo tipo de concepciones acerca de la sexualidad. Y usa como principio de que hay que integrar a todos sin excepción. Usa la palabra integrar. Que no podemos relegar a nadie, no podemos discriminar a nadie. Todo mundo tiene que ser integrado en la iglesia y en la comunidad, aceptarlos tal y como son. Porque la misericordia de Dios dice: abraza a todos sin excepción. Por eso entendemos por qué dijo Francisco hace 10 días exactamente, dijo:
que se debe dar la absolución en la confesión a todos aquellos que no quieran decir sus pecados, que no se atrevan a decir sus pecados. No es invención mía, eso es lo que acaba de decir Francisco. Vino ayer un padre de la catedral de Bogotá a visitarnos, escandalizado. Dice, Francisco nos acaba de exigir que absolvamos los pecados a todos aquellos que no tengan el coraje o la valentía de confesar sus pecados graves. Y la explicación que da Francisco es porque Dios no pide imposibles. Pero es gravísimo. La gracia de Dios, con la gracia de Dios todo lo podemos. Es imposible confesarse si uno no está arrepentido, recibir la absolución. Y uno no puede recibir la absolución si no está arrepentido. Si no confiesa su pecado, ¿cómo podemos saber si están arrepentidos si no confiesa su pecado? Es imposible. No se puede saber. Por eso las absoluciones en general, eso no se debe hacer más que en situación de muerte inminente. Una persona está muriendo, no hay tiempo para confesar, a uno le puede dar la absolución para que Dios le perdone. ¿Por qué? Porque en casos normales usted tiene que arrepentirse para poder recibir la absolución de sus pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Por eso no hay misericordia sin perdón. La misericordia de Dios es infinita siempre y cuando nos arrepintamos. Es lo que nos menciona Francisco. Dice, la misericordia de Dios para todos, sin excepción. En potencia sí, pero en acto no. En acto depende de la persona que se arrepiente. Si se arrepienten, si hay misericordia. Si no se arrepienten, no hay misericordia. Si están en adulterio, tienen que salir de su adulterio para poder recibir misericordia y sacramentos. ¿Cómo puede decir Francisco que siguen en su adulterio? Búsquese a alguien que se haga el cagüete y reciba la comunión así, y sigue su pecado. Es espantoso por todos los lados que lo vean. El sacrilegio que implica con Jesucristo, pisotear la ley de Dios, dejar de estar en su pecado, y si muere así se va al infierno, aunque Francisco le haya autorizado a recibir la comunión, se va al infierno si muere en el adulterio. Esa es la doctrina católica de 20 siglos que no puede cambiar. Yo no la puedo cambiar, Francisco no la puede cambiar. En el mismo sentido está lo que dijo Francisco hace un mes, que el Via Cruz es la historia del fracaso de Dios. Dijo, el Via Cruz es la historia del fracaso de Dios. O sea, con esta nueva religión, con esta nueva mentalidad, quitan la cruz, porque Dios perdona a todos se salvan, todo el mundo haga lo que quiera. Dios va a tener misericordia algún día. No hay infierno. Entonces no hay necesidad ya de cruz, que todos nos salvamos, hagamos lo que hagamos. Todos un sacerdote cualquiera nos va a firmar y sigue como va bien. Entonces es precisamente quitar la necesidad del calvario, de la misa, del sacrificio. Eso ya no es necesario. Por eso cambiaron la misa. Por eso la misa de hoy en día, la misa no es una acción de gracias solamente. Un recordatorio de lo que pasó sobre estos 20 siglos, agradecer a Dios por eso que hizo y ofrecer el fruto del trabajo de las manos del hombre. Este es el ofertorio de hoy en día, de los misas nuevas. Ya no ofrece sacrificio porque no es necesidad, para la nueva religión ya no es necesidad de sangre, sacrificio. Todos se salvan. No es invención mía, no es bonito. Ustedes lean por su cuenta, tienen que enterarse de todo esto. Entonces, hace un mes, más o menos, por un mes y medio, Francisco dijo, Dios no los va a juzgar, Dios no va a juzgar a un católico si el católico no va a misa el domingo. Y yo le dije aquí al padre Argemiro, le dije, padre, monseñor, usted está obligado a decirles a los fieles el próximo domingo que esto que dijo Francisco es gravísimo y no podemos seguirlo, no podemos obedecerlo. Si usted no dice nada el próximo domingo, la gente va a pensar que ya el domingo, la misa los domingos ya es opcional, ya no es obligatoria. Y usted se va a hacer cómplice de lo que dijo Francisco y va a ser cómplice de los pecados de los católicos que no vengan a misa los domingos. No sé si lo hizo o no, pero les repito, es el tercer mandamiento, ir a misa los domingos, que usted de verdad, es un mandamiento apostólico, de los apóstoles, de Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por
hablando desde hace varios años, desde que lo conocemos, a nivel natural. No a nivel de la gracia de Dios, no a nivel de la fe, es a nivel natural. Sabemos que con la gracia de Dios todo lo podemos. Fíjense lo que dijo Cristo a San Pedro. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Cuando estaban hablando acerca del matrimonio, de la infidelidad hasta la muerte, Pedro le dijo a Jesucristo que eso es imposible. Jesucristo le dijo, bueno, imposible para los hombres, pero para Dios posible. Entonces Francisco está poniéndolo como imposible, por eso da tantas oportunidades, por eso está cambiando la doctrina. Es lo que dijo con la confesión. Como es imposible para el pecador dar todo esto, hay que permitírselo. Es imposible, Dios no manda imposibles. Entonces anula, como se hace imposible, anula la ley de Dios y dice, no, Dios no se va a enojar. Es una manera muy natural de ver las cosas. Esto es un punto de vista muy humano. Acuérdense cómo llamó Jesucristo nuestro Señor a San Pedro mismo, el primer Papa, cuando San Pedro le habló de manera muy humana acerca de su pasión. ¿Se acuerdan lo que le contestó Jesucristo mismo a San Pedro? Para que vean cómo se puede criticar y se puede hablar duro cuando alguien se está oponiendo al plan de Dios o a la fe. ¿Qué le contestó Jesucristo a San Pedro cuando San Pedro estaba viendo la pasión de Jesucristo de manera muy humana? Le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque solo ves las cosas de Dios como las ven los hombres y no ves las cosas como Dios las ve. ¿Y qué pasó por el contrario cuando San Pedro habló a Jesucristo de acuerdo a las cosas de Dios? Cuando Jesucristo les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y San Pedro contestó, tú eres el Hijo de Dios vivo. O sea, habló de acuerdo a la fe, de acuerdo a Dios, de acuerdo a la sabiduría del Espíritu Santo. Y lo contrario, Jesucristo alabó a San Pedro cuando habló de acuerdo a lo que como Dios ve las cosas, de acuerdo a la fe. ¿Qué le dijo Jesucristo a San Pedro? Lo contrario. No le dijo Satanás, le dijo lo contrario, le dijo, bendito sea Simón Barjona, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificará mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que Jesucristo le llama a San Pedro, primer Papa, Satanás, cuando el Papa actúa de manera humana, como mercenario. Y le llama bendito, y le llama vicario, y le da todas las llaves de la iglesia, cuando actúa de acuerdo a la fe y a las enseñanzas divinas, a la inspiración de Dios. Ahí estamos, ahí es donde estamos parados con respecto a Francisco. No podemos obedecerlo cuando está hablando contra la fe y contra la moral. Tenemos que obedecer a Jesucristo, a todos los papas y a la enseñanza de la iglesia infalible de 20 siglos. Él defiende los intereses de los hombres y nosotros vamos a defender los intereses de Dios. Porque el mercenario defiende los derechos humanos y el pastor debe defender los derechos de Dios. El mercenario busca satisfacer su nombre y al hombre en este mundo. El pastor, al contrario, busca satisfacer su hambre por las ovejas y llevarlas a Cristo, que es la puerta. El mercenario busca las riquezas de Dios sin entrar por la puerta que es Cristo crucificado. Y el pastor, al contrario, busca la sangre de Cristo, la cruz y los dolores de Cristo, para poder entrar por la puerta que es Cristo crucificado, para poder entrar al cielo. El mercenario busca agradar al hombre, en cambio el pastor busca agradar a Dios. Eso está bien en este escrito de Francisco. El mercenario adapta todas las cosas al hombre para agradarle. El pastor adapta todas las cosas a Dios, restaura todo en Cristo, lleva todo hacia Cristo. El mercenario satisface sus deseos y los deseos de los hombres. El pastor, al contrario, mortifica sus deseos y los deseos de los hombres y los dirige todo a Dios y no a sí mismos. Por ejemplo, los adúlteros tienen que salir de su pecado